¿Por qué un argentino descendiente de españoles o descendiente de italianos o descendiente de alemanes es argentino y un francés descendiente de congoleses, cameruneses no es francés? ¿Por qué? ¿Por qué uno es malo y el otro no? En la selección de fútbol masculino de Argentina, ¿por qué no hay negros? A los negros de Argentina no les gusta el fútbol. Podemos decir que Argentina es un país racista. El argentino que lleva 50 años en Argentina y que es de origen europeo, y lo dice abiertamente, cree que es más argentino que el negro que lleva 400 años viviendo ahí. Que votan en contra de que se reconozca que la trata de esclavos, o la trata de africanos como esclavos, la trata esta transatlántica de los africanos como esclavos, es el mayor crimen de la historia de la humanidad. ¿Qué pasa, gente afro? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el podcast Afropositivo. Gente, ya sabéis que normalmente la gente que nos lleváis siguiendo todo en mucho tiempo, sabéis que aquí en Afropositivo no hablamos nunca de nada que no sea sobre África y de la gente afro, ¿vale? Pero esta vez vamos a hablar de un país que muchos de vosotros vais a preguntar, ¿por qué estáis hablando de este país? Pero vamos a poner en contexto. Hoy vamos a hablar sobre Argentina. No sobre Argentina como país, sino la historia que han tenido los negros en Argentina. Y ahora mismo vamos a explicar por qué de esta decisión, por qué hemos cogido un capítulo entero para hablar sobre Argentina, ¿no? Pero ahora mismo os pondremos en contexto, pero ya sabéis, ya estoy aquí con el equipo habitual de Afropositivo. Tenemos a Gran Chustenbille. ¿Cómo estamos, ¿Cómo familia? estás? ¿Todo bien? Gran Cas, ¿cómo estás? Aquí estamos, de vuelta. Estás de vuelta, ¿no? Sospechosos habituales. Ya hemos dicho. Castro ha faltado a clase ¿cuántas? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Hay que recuperar asignaturas. Hay que recuperar cuando lleguemos al final del curso y vean que han suspendido. Arrastra asignaturas desde preescolar. Entonces, es esto. Ya estamos aquí. Y entonces, ese capítulo, yo creo que hemos tomado la decisión de hacerlo simplemente por lo que ha pasado. No es una cosa que nos llame, no nos tire hacerlo, porque nosotros aquí en Afropositivo, como os hemos dicho, hablamos de África y de la gente. Tenemos vocación de servicio público. Nos lo pidieron y os lo damos. Y recordar a raíz de que el tema de Prestiani. Claro, entonces vamos a hablar de Argentina y vosotros preguntaréis ¿por qué vais a hablar de Argentina y tal? Porque sin Argentina ni siquiera hay negros. También es una de las preguntas que mucha gente hace: ¿por qué en Argentina no hay negros? Si no has hecho nunca esa pregunta, ahora seguramente estarás diciendo ahora mismo, hostia, es verdad, No había caído. No había caído que en Argentina, siendo un país suramericano que está en Brasil y no hay negros. ¿Y por qué no hay negros en Argentina? Y si los hay, ¿dónde están? ¿Dónde están los negros que hay en Argentina? Os ponemos en contexto. Nosotros grabamos un capítulo aquí donde estábamos hablando el tema de Prestiani, ¿no? Se llama el chaval que tuvo un rifirafe con Vinicius, que Vinicius dijo que le llamó negro o mono en un partido Benfica contra Real Madrid. Real Madrid, sí. Claro, nosotros hicimos un capítulo aquí y salió Argentina. Dijimos que Argentina, nosotros dijimos aquí que Argentina, los argentinos llevan muy arraigado el tema del racismo por la historia que han sufrido los negros, la historia suya con los negros en este país, ¿no? Entonces cogimos un extracto de este capítulo entero que grabamos, que normalmente que en el 95% del capítulo no hablamos de Argentina ni nada, solamente hablamos del tema del racismo en el fútbol y todo esto, pero ese extracto lo subimos en nuestras redes sociales y fue un boom. Los argentinos se metieron ahí a insultar y todo esto, que es lo que decimos, ¿no? Los argentinos, otra cosa no, pero insultar. Saben insultar. O sea, los argentinos insultan muy bien. Yo soy fan. Chapó. Argentinos, soy fan. Insultáis muy bien. Eso es increíble. Entonces, y por eso hemos decidido hablar sobre el tema de los negros en Argentina, porque los argentinos, si leéis los comentarios, que ya hay más de 800 comentarios de los argentinos en este fragmento de vídeo que subimos en las redes sociales, y la mayoría de ellos dicen que
no se puede tachar a Argentina de que sea un país racista, porque ellos fueron los primeros en abolir la esclavitud y todas estas cosas. Y nosotros tenemos ciertas preguntas, ciertas cuestiones, ciertas dudas que nos entran de la abolición de esta esclavitud, o si es verdad que la abolisteis, que dicen que en 1813, Sí. si fue así, ¿por qué en verdad deberían haber más negros en Argentina que en otras partes de Sudamérica? ¿Y por qué no es así? ¿Por qué sucede todo lo contrario? Y eso es lo que queremos tratar hoy, y vamos a empezar con una primera pregunta. Pero antes de haceros esa pregunta, quiero introducir un dato que quiero que tengamos sobre mesa cuando hablemos, cuando vayamos desarrollando todo el capítulo este. Que hace poco, Menos de un mes, ¿no? sí, menos de un mes, o sea, no sé si fue en marzo, A finales a finales de marzo. pasado. Sí, ¿cómo se llama? En muchos países africanos liderados por Ghana presentaron una resolución en la ONU, apoyado por la Unión Africana, en el que decían que se tiene que declarar a la trata transatlántica de los esclavos, africanos, y la posterior esclavización Hay que hacer una de especie gente de racializada. reparación o de Claro, compensación, sí. claro. Se tiene que considerar como el mayor crimen en la historia de la humanidad, ¿no? El mayor crimen en la historia de la humanidad. Pero hay 3 países en el mundo que han votado en contra de esta resolución: Estados Unidos, Israel y, sospechosamente, O casualidad. no sé si es casualidad o no sé, Argentina. 3 países en el mundo que votan en contra de que se reconozca que la trata de esclavos, o la trata de africanos como esclavos, la trata esta transatlántica de los africanos como esclavos, es el mayor crimen de la historia de la humanidad. 3 países en el mundo han votado en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina. ¿Por qué? Esto lo dejamos ahí. Empezamos con la pregunta que quiero hacer, la pregunta general que quiero hacer. ¿Podemos decir que Argentina es un país racista? Dale, Castro. Castro, ¿qué Yo piensas? afirmo rotundamente que sí. Argentina es un país negrófobo, racista y xenófobo. ¿Vale? O sea, porque ellos practican el racismo, porque al fin y al cabo el racismo es cultural, no es algo casual. Y bueno, yo sé que eso va a molestar un poco, pero dicen que eso sucede básicamente a raíz de la gente conservadora que fueron a Argentina, de origen europeo, y dicen que la escoria de Europa es la que llegaba a Argentina. Ujú. Entonces, eso ha dado los frutos que vemos hoy en día con la negrofobia que existe ahí. Si usted, Argentina podemos decir que Argentina, porque esto la gente lo suele entender mal, que Argentina sea un país racista no significa que todos los argentinos sean racistas. A nivel institucional, podemos considerar a Argentina como un país racista. En efecto, porque sus instituciones, desde su constitución como país, lo han sido. Se han hecho políticas desde gobernantes que han sido elegidos por argentinos, se han hecho políticas raciales. Hmm. Entonces lo son, sus instituciones lo han sido históricamente. Cosa distinta es que por la vía de la evolución hayan hecho alguna mejora, pero lo han sido. Institucionalmente sí. Es bastante indiscutible. ¿Y cuál es la historia que podemos decir que los negros han tenido en Argentina? Porque los argentinos dicen que no se puede tachar a Argentina como un país racista, porque ellos siempre han tratado bien a los negros, porque eso me suena, es que me resulta un poco gracioso que dicen que hemos tratado bien. Muchas veces dicen a nuestros negros, y solo sale esto, porque como si los negros fueran suyos, ¿no? Y estos negros no son argentinos, ellos sí que son argentinos, pero ellos han tratado bien a los negros que han ido ahí. ¿Por qué, si los argentinos abolieron la esclavitud en 1813, ¿por qué no hay negros ahí? ¿Por qué los argentinos niegan de ser racistas en la historia? Con la excusa de que fueron los primeros en abolirla. A ver, dos premisas para empezar. Yo quiero empezar diciendo que yo no soy nacionalista. Yo tengo una pelea con mi socio con este tema. Yo no soy nacionalista. Entendiendo por no ser nacionalista la idea según la cual
mi tribu es mejor que la tuya, mi religión es mejor que la tuya, mi país es mejor que el tuyo. Yo no participo de esta idea. Sí que participo de una solución de la historia, una identidad y tener conciencia de que yo soy un eslabón presente de algo que seguirá cuando yo no esté, como vino antes de estar yo. Eso sí, de eso sí que participo. Yo digo esto para que no nos vayamos en el terreno de una ideología malentendida, de negros, un nacionalismo argentino contra un nacionalismo negro. Eso, para empezar, para mí no existe y no tiene consistencia. Vale. En relación a lo que tú preguntas, ¿hay negros en Argentina? Sí. Si los hay, debieron de salir de algún lugar, porque los negros no somos originalmente ni sudamericanos Americanos. ni argentinos. Sí. Debieron de salir de algún lugar, probablemente África. Si salieron de algún lugar, alguien los llevó ahí. ¿Quién los llevó? Las potencias coloniales de mediados del siglo XVI, ¿no? Dijéramos. Entonces, ¿por qué los llevaron? Porque Occidente estaba, en su colonización en América, necesitaba mano de obra para sacar adelante su explotación de lo que fue el continente sudamericano, incluido Argentina en este caso. Entonces, se dieron, y alguien puede preguntar, ¿no había población nativa, no habían pueblos originarios en Sudamérica Que para podía hacer ese necesitar. trabajo? ¿Por qué nos necesitaban? Cuando tú llegas a un sitio y lo pretendes colonizar, lo normal es que te encuentres algún tipo de resistencia. Entonces, eso hizo que por la vía de la rebeldía de los pueblos originarios, por la vía de las guerras, muchos de esos pueblos se fueran diezmando. En segundo lugar, también hubo mucho mestizaje, ¿eh? No quiero discutir en qué condiciones España o los países occidentales colonizaron Sudamérica. Pero, y por la vía del mestizaje también se fueron diezmando. Entonces, lo que acabó resultando que quedaba muy poca gente, bien porque te habías perdido una guerra, bien porque estabas mal de salud, bien porque quedaba poca gente para sacar adelante una empresa de la envergadura de explotar minas y tal, quedaba poca gente. Entonces había que sacar mano de obra de algún sitio. Miraron el mapa y dijeron, África. Entonces, así es como sacan a esclavos de África, Sí. por la vía de la trata de esclavos, que hemos comentado varias veces, y se los llevan a Sudamérica, uno de los sitios, a Argentina. Argentina, entre el año 1500 y 1900, es decir, en 400 años, fue el tercer puerto de esclavos más grande de Sudamérica. Después de Cuba, con 1,3 millones más o menos, y después de Cartagena de Indias, actual Colombia, en torno a 250.000 más o menos. Entonces, Argentina tenía 200.000 esclavos. Entonces, el puerto más importante estaba en Buenos Aires, y luego hicieron otro específicamente para esto. No es que ya estuviera el puerto ahí y lo aprovecharon. Lo aprovecharon específicamente para esto, para trata de esclavos, que fue el puerto de Montevideo. Ahora bien, más o menos esto, no creo que haga mucha falta explicar en qué condiciones se viajaban, y todos podemos imaginar más o menos que los esclavos viajaban atados, en condiciones de hambre. Por resumir, se calcula que 20 millones de esclavos se sacaron a África y se llevó a Sudamérica, en este caso también incluyendo Estados Unidos, y que al menos un 20% murió en el trayecto. ¿Vale? Esto puede dar una idea de en qué condiciones viajaban. ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban al puerto de turno y la primera cosa que hacían era una cosa que se llama carimba, es decir, los marcaban como si fueran ganado. ¿Con qué marca? Con la del tipo que les ha comprado. ¿Vale? Después pasaban una especie de periodo de cuarentena que consistía en que tú te quedas en un sitio, te duchan, te dan de comer para que te cures de las enfermedades que has podido arrastrar durante el viaje. Y luego ya te llevaba el dueño o el amo que te hubiera comprado. Vale. Dependiendo de la edad, el sexo o la geografía, tú podías caer o en zonas, digamos, tropicales, donde hacían cultivos de algodón, arroz, azúcar y alguna cosa más. O podías caer en zonas que llaman andinas, o sea, montañosas, de serranía, donde sacaban oro y plata. ¿Vale? Hasta aquí esto es más o menos la historia muy resumida, la historia de la esclavitud en toda Sudamérica. ¿Qué pasa particularmente en Argentina? En Buenos Aires, la palabra porteño los argentinos lo utilizan para denominar a los habitantes o al que vive o ha nacido en Buenos Aires. Los esclavos vivían muy cerca del puerto, al sur del puerto.
tienen una plaza de retiro que se llama Plaza de Retiro porque ahí van a retirar esclavos. Sí. Hay cosas que no tienen poca discusión. No se puede discutir mucho, tío. No se pueden discutir mucho. Entonces, ahí es donde se acabaron acumulando, concentrando los esclavos. Y luego en el interior, Córdoba y provincias interiores de Argentina. Bien, ¿cuándo empiezan a tener una relevancia los negros en Argentina? A principios del siglo XIX, 1803, 4, 5, 6, cuando Argentina está en sus guerras de la independencia. La guerra de independencia, ¿Vale? sí. Muchos negros participan de esa guerra y eso hace que empiecen a salir o empiecen a ganar cierto, digamos, cierto protagonismo, ¿vale? Porque contribuyen y contribuyen mucho. Muy bien. Aquí pueden haber nombres como, yo que sé, María Remedios del Valle, como una tía que se llamaba Josefa Tenorio, que para participar en la guerra se disfrazó de hombre, yo que sé, y muchos más. Vale, entonces, cuando Argentina en 1810 es un año importante porque nos ayudará a entender después por qué los argentinos, por qué hacen políticas de blanqueamiento. En 1810 se han acabado las guerras, Argentina ya es independiente, es una fecha que en 1810 es el año que marca el final de la colonización de España en Argentina. Argentina, sí. Vale. Entonces, como ya son un país independiente, hacen un censo. Ese censo dice que negros o afrodescendientes son más o menos un 46% de la población. 1810. En 1813 es otra fecha importante. ¿Por qué? Porque los jerarcas, los tenedores de esclavos, se dan cuenta de que estos negros que han luchado para que Argentina sea independiente, sí. a lo mejor ahora van a tener ganas de luchar para que ellos sean independientes. Sí. Entonces, quisieron hacer una especie de solución intermedia, una cosa para apaciguar esas rebeldías que ya se intuían y que ya se daban en algún caso. Entonces hicieron la famosa ley de libertad de vientres, que pretendía, o sea, no fue una abolición de la esclavitud como tal, pretendía como ser una cosa aperturista. Es decir, os vamos a ir dando libertad, pero gradualmente. De hecho, los hombres no eran exactamente libres hasta que no cumplían 20 años y la mujer hasta que no cumplían 16. Vale, si avanzamos un poco en el tiempo, hubo una especie de periodo donde sí que parecía que los negros iban a alcanzar un poco más de igualdad, de libertades y tal, en torno al primer tercio del siglo, 1830, con un gobernante que se llamaba Juan Manuel de Rosas. Tiene fama de haber sido más o menos aperturista, o el más aperturista de los que hubo. Pero bueno, llegamos a la segunda mitad del siglo, más o menos 1860 y pico, finales de esa década, 70. Argentina tiene un gobernante que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Ese tío era un racista. Entonces, ¿ese tío qué hace? Hace otro censo, ¿vale? Sí. Y el resultado de su censo dice que ahora los negros y afrodescendientes son menos del 2% de la población. En 70 años pasamos de casi la mitad a ser menos del 2%. De aquí vienen todos los mitos de que no hay negros en Argentina, han muerto todos en guerra, o han muerto por fiebre amarilla, o han emigrado todos. Que es mentira, son mitos, no es otra cosa, son mitos. ¿Qué se supone, que se supone que pasó? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó realmente? Este tío básicamente hizo tres cosas. Hizo muchas cosas malas, pero básicamente tres. Lo primero que hizo es lo que acabo de comentar, manipular el censo. ¿Cómo lo manipula? Los negros que habían no les metían como censo, no los metían como negros, perdón. No salían en el censo como negros, salían como pardos, como trigueños, y a veces hasta como blancos. Incluso muchos negros de motu propio, por cuestiones de supervivencia, se identificaban como blancos. Esto es así, por un tema de supervivencia. Esto es la primera cosa que hace. La segunda cosa que hace es idear todo un sistema educativo donde toda la historia de los negros, la esclavitud, su participación en las guerras de la todo se borra en las escuelas, todo. Entonces, ¿qué consigues con eso? Generar muchas generaciones de argentinos que en el colegio les dan una papilla que dice que aquí los que consiguieron la independencia eran todos blancos. Lo de Argentina ha sido siempre blanca. Si tú ves a un tío que no es blanco aquí, es que hace turismo. Sí. Aquí nunca ha habido negro. Sí. Esto es lo que consiguen con este proceso con esta manipulación del sistema, sí. Y lo tercero, y lo más grave, es que se hacen políticas para atraer migración europea blanca, principalmente Italia.
¿vale? Inmigración europea blanca y alemana también. Entonces, llegaron a traer hasta 6 millones. Esto es una gran diferencia de Argentina respecto a todo esto que hemos comentado. Más o menos pasaba en toda Sudamérica. Y además es coherente que pase. Dentro de una lógica colonial, es más o menos coherente. Pero Argentina se diferencia del resto de que trajo a blancos europeos a saco. Llegaron a traer hasta 6 millones. ¿Ya? A saco. ¿Para qué? Para producir mestizaje. ¿Me entiendes? De ahí viene el mito, pero que quede claro que a día de hoy sigue habiendo afrodescendientes en Argentina. Esto es un poco la historia, dicho de lo que es la historia de los negros en Argentina. Castro. Bueno, Yo creo que era pertinente contar esta historia más o menos para que la gente entienda realmente el tema, o sea, la presencia negra o la historia de los negros en Argentina. Yo creo que era pertinente. Solo una frase, solo un dato. He dicho que en 1813 no fue exactamente abolición de la esclavitud, pero a nivel legal, a nivel de papeles, fue en 1853, cuando ya finalmente lo establecen. Pero bueno, que cuando lo establecen, luego acaba luego Sarmiento acaba haciendo esto que yo he comentado. Castro, los argentinos dicen que no son racistas, son los primeros que abolieron la esclavitud en Latinoamérica. ¿Tú cómo entiendes esto? A tenor de lo que pasa en Argentina ahora mismo, lo que Schuster ha explicado, y la presencia de la gente afrodescendiente en Latinoamérica, en Argentina concretamente. ¿Tú cómo entiendes eso si un argentino viene y te dice, nosotros somos racistas, nosotros hicimos esto? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo le mirarías? ¿Cómo le verías? ¿Qué es lo que le preguntarías? Vale, bueno, en ese aspecto daré mi opinión personal, ¿vale? Para no ser repetitivo, porque casi Schuster ha dado todos los datos y tal, pero lo hemos comentado al principio y lo voy a volver a repetir. Argentina es un país negrófobo, racista y xenófobo. Pero no hacemos el episodio para intentar convencer a los argentinos de que cambien, porque solían confundir los podcasts. Ahí está. O sea que si van a ver ese vídeo, no estamos haciendo ese podcast para intentar convencer a los argentinos negrófobos a que cambien, que sean buenos y tal. No. Si son conservadores, me parece bien que sean conservadores. Pero yo sí soy nacionalista negro, soy panafricanista, ¿vale? Y entiendo que el mundo funciona por comunidades y quieras o no, cada comunidad mira primero por sí. Entonces los negros tienen que aprender a hacer lo mismo, aplicar la reciprocidad y entender que el mundo funciona así. No vamos a cambiar al resto. Simplemente tenemos que volver a hacer una comunidad fuerte, pesar en el mundo y entender el rol que debemos llevar. O sea, yo creo que en Argentina, bueno, dicen que son los primeros en abolir la esclavitud, pero en cualquier país del mundo donde ha habido la teoría de ocupación de la comunidad blanca, nunca se ha abolido la esclavitud. La esclavitud simplemente cambió de táctica, pero se mantiene hoy en día. Por eso ves de que históricamente hay varias fechas en cualquier país negrófobo y esclavista. Sí. Por ejemplo, en la misma Argentina te van a hablar de 1810, 1812, que publicaron el fin de la trata de esclavos, te van a hablar de 1813, te hablarán de 1853 y que luego después de 1860 es cuando más o menos los negros empezaron a tener libertad en Argentina. Pero hablamos hoy en día de 2026 y podemos ver claramente que el negro se sigue diluyendo y los argentinos blancos han inventado una nueva argentinidad donde el negro que lleva 400 años viviendo en Argentina, claro, no le califican como argentino. Por eso, como el tema ese lo estamos hablando a raíz de los comentarios racistas y negrófobos que ha habido, ¿vale? En el fragmento ese del episodio que más o menos rodasteis sobre Prestiani, ¿vale? Sí. Y se puede ver claramente que en Argentina hay una impunidad respecto a la negrofobia. Si os fijáis, por ejemplo, un futbolista que llaman Enzo Fernández, que tiene futbolistas negros en su equipo, que supuestamente son sus compañeros, es uno de los que más, después de la Copa América, cantaba la famosa canción esa que conocéis todos. O sea, el argentino se burla del francés de origen angoleño, el francés de origen nigeriano o camerunés, ¿vale? Como cuestionando su nacionalidad francesa. Sí. Y es que sí, antes de, la previa del Mundial de Qatar y cuando ganaron la Copa América. Sí, entonces, yo vi el vídeo donde los argentinos burlan eso, pero sí. La famosa canción que dice, porque para que entendáis más o menos el contexto en el que vive en Argentina, que es completamente algo, hay impunidad respecto a esto, ¿vale? Porque el blanco que es negrófobo, ¿vale? Evidentemente con esa herencia epigenética que han heredado de sus antepasados, para ellos los negros son bienes muebles, no son personas y pueden ahorcar a un negro y no pasa absolutamente nada. Y quieras o no, ese comportamiento, ese patrón se va repitiendo. Entonces, la famosa canción esa que dice, para que veáis, el argentino que lleva 50 años en Argentina y que es de origen europeo, y lo dice abiertamente, cree que es más argentino que el negro que lleva 400 años viviendo ahí. Y a raíz de esto, la canción esa que dice,
Y yo creo que más o menos analicéis un poco la letra. Ellos dicen, fíjate, yo no hablo del público, hablo de la selección argentina, donde se supone que muchos juegan la Champions, juegan en primera división. Y representan lo que es, digamos, claro. sí. Y entienden más o menos cómo funciona el mundo y la gravedad que tiene eso, para que veáis la hipocresía, ¿vale?, que vivimos hoy en día. Dicen, oigan, ¿vale?, o escuchen, cora la bola. Juegan con Francia, pero son toros de Angola. O sea, son cometrabas como el puto Mbappé. Su vieja es nigeriana, su viejo es camerunés, ¿vale? Pero en los papeles pone que son de nacionalidad francesa, pero realmente vienen de África, es lo que quieren decir, sí. para que veáis. O sea, que por eso digo que culturalmente son racistas. No puede haber convivencia porque la gente confunde lo que es la multiculturalidad, Sí. multiracialidad y la interculturalidad. O sea, en ningún país del mundo donde los blancos han practicado, ¿vale?, la teoría de ocupación, porque se llenan la boca diciendo que la gente va a sus países y no se quiere integrar, pero ellos no se integran en ningún lugar. Incluso ellos imponen su visión supremacista europea blanca cuando van a otros territorios que no les pertenece. Porque el argentino que viene de Italia, y lo dice claramente que viene de Italia, cree que es más argentino, ¿vale?, que el nativo americano que lleva más tiempo en Argentina. Claro. Ya ni siquiera hablo de los negros esclavizados que llevaron ahí. Para que veáis más o menos, ¿no?, en qué contexto vive Argentina hoy en día. Es que los pueblos originarios también fueron diluidos por la vía del mestizaje. Asesinados directamente. Claro. Sí, y esta anécdota que, bueno, que Castro acaba de contar ahora mismo, que los argentinos que van a decir que Mbappé pone los papeles que es francés, pero viene de Camerún y tal. Pero los argentinos, ellos mismos, al menos la nueva generación de argentinos, ahora mismo. No, ya no es tan nueva, llevan ahí desde el siglo XIX. Mucho tiempo. Bueno, y los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, que como has comentado antes, los italianos, alemanes, que fueron a Argentina, porque la mayoría de ellos era gente que ya habían perdido todo. Después de la Segunda Guerra Mundial, eran gente pobre que fue a Argentina, que fue a Sudamérica a empezar una nueva vida. Porque no queráis vender, yo no sé si quieren vender que sus antepasados europeos eran unos millonarios o unos terratenientes de Europa que fueron ahí. Era gente pobre que habían perdido todo en la Segunda Guerra Mundial y se fueron a Latinoamérica o a Sudamérica, en este caso en Argentina, a empezar una nueva vida. Ellos presumen de su origen europeo y son argentinos, pero Mbappé y los Tchouaméni y estos no pueden sentirse franceses porque ellos, los argentinos, le van a decir que no, vosotros sois del Congo, de Angola, y vosotros ¿de dónde sois? Y lo reconocen abiertamente. Lo reconocéis abiertamente. Para vosotros es yo soy europeo, pero yo tengo orígenes europeos, pero soy argentino, pero Mbappé no puede sentirse francés. Incoherencia total. Viene pero no solo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo de la Segunda Guerra Mundial es casi es un agravante. Ellos antes, cuando yo he dicho antes, hicieron políticas para atraer inmigrantes. A ver, si tú ponte en mediados del siglo XIX. Sí. Si tú eres un rico francés, no te vas de Francia. Si tú eres un rico italiano, no te vas de Italia. ¿Quién se va? El que está más abajo de la cadena. Dilo con claridad, la escoria. Esos son los que se llevaron a Argentina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que eso también es otro dato para reseñar el racismo institucional, Argentina es uno de los principales países donde los nazis que huyen, ¿a dónde van? Eso es a donde van. Argentina, el último nazi que juzgaron. Le fueron a coger a Eichmann, claro, a Eichmann lo cogieron ahí. En Argentina. Claro, entonces, si los nazis no son racistas, dime tú lo que son. Entonces, esto es una cosa... Y es lo que decimos, como has mencionado a María Remedios del Valle, sí, que llegó a ser la madre de la patria. La madre de la patria llegó a ser capitana del ejército argentino, o al menos el ejército que luchó por la independencia. Sí. Su marido murió en esta guerra. Sus dos hijos, tenía un hijo biológico y un otro hijo que había adoptado. Estos murieron en esta guerra, luchando por la independencia de Argentina. Esta mujer acabó siendo prácticamente un indigente en la calle. Entonces, tú me vas a decir, tú, que tus antepasados, y estoy hablando de la gente que han comentado, que están comentando hoy en día, es que están comentando ahora mismo en el fragmento que publicamos en las redes sociales, que presumen que sus antepasados son de origen europeo. Pero tú me vas a decir, ¿esta persona se cree más argentino?
que a lo mejor que María Remedio del Valle o cualquier otro negro que luchó por la independencia de Argentina, ¿sabes? Que Sí, fueron gente que ya lucharon, que ya consiguieron que Argentina fuera un sí. país hoy en día, que si Yo, tú estás orgulloso de decir que soy argentino hoy en día, porque estos negros lucharon para que tú puedas disfrutar de esta independencia. correcto. Al hilo de lo que tú dices, yo cuando he hecho el comentario de que no soy nacionalista, yo lo he dicho para qué, porque yo espero o al menos deseo que la interacción que pueda surgir de esta conversación, es decir, lo que nosotros digamos y la gente que luego nos vea o lo que comente, que no acabe siendo una discusión de tú tienes razón, tú no tienes razón porque eres negro o yo sí tengo razón porque soy Porque, argentino, que mm, como que cada uno quiere defender su bandera solo porque es la suya. Yo lo que quiero es que haya una discusión no, más o menos honesta, más o menos objetiva sobre hechos que ¿qué ocurrieron. ocurrieron? No se De puede. hecho, hablamos Eso, hablamos en por, ese de sentido, yo hechos. decía, no quiero que hagamos nacionalismo. No, los míos son los míos y tienen razón sí o sí. Los tuyos no. En ese sentido, he hecho el comentario. Mm. Lo que yo quiero decir es indiscutible que había negros en Argentina. Es indiscutible que se hicieron políticas de blanqueamiento. Es indiscutible que a día de hoy siguen habiendo huellas de la esclavitud. Y los enviaron a la Es guerra de así. independencia, los Los enviaron usaron como carnaza. de forma Es, obligatoria, o sea, es, los obligaban a ir es así. a la O guerra sea, es, para que los exterminen, o sea, es así, o Sí, sea, yo, indiscutible. se puede discutir poco. Poco. sí, yo, Hay datos históricos que se pueden discutir, pero lo que cualquier país más o menos normal tiene que hacer es, por la vía de la evolución, ir limpiando sus fallas, ir corrigiendo sus defectos. Esto lo hacen todos los países, o al menos lo deberían hacer. Mm. Lo que no entiendes es Ese afán de querer... ese afán de ese negar lo evidente. Sí, Es lo que sí. yo no termino de sí, entender. lo que pasa es que el negacionismo es, como digo, forma parte de esa doctrina. Entonces, yo no espero que cambie ningún argentino negrófobo. Por eso al principio lo he comentado, porque siempre vienen muchos a comentar y les voy a volver a recordar lo que he dicho al principio. O sea, los que vengan a comentar, porque luego te ríes y dices que el tema de los comentarios, nosotros no queremos cambiaros. O sea, si sois conservadores, nos De hecho, parece... tampoco nunca hablamos de ellos, tampoco no hablamos Sí, nada nada que no sea África. O sea, nosotros cuando hacemos ese podcast, como tú has comentado, es que no pretendemos cambiar a nadie. sí, O lo que sea, buscamos aquí es intentar convencer al resto de negros que también son negacionistas y creen en la globalización, y lo hemos dicho 1000 veces, ¿vale? Una cultura o sea, negrófoba, ¿vale? Y supremacista nunca, ¿vale? Puede practicar la interculturalidad. Porque lo sigo diciendo. O sea, hay muchos negros que caen en esa trampa y creen en la multiculturalidad. O sea, un país multiracial o multicultural me parece bien. Hay un montón en Sudamérica. Pero lo que nunca vais a ver, ¿vale? En un país supremacista es la interculturalidad. Eso no existe. Porque una ideología supremacista nunca puede convivir con la otra cultura respetándola y viéndola por En igual. términos de O sea, igualdad, y ya. es lo que sucede en toda América Latina, bueno, diré América Latina, todo el continente americano, es lo que ocurre también en Europa, evidentemente, y en el continente asiático. El único lugar donde no sucede eso porque tenemos una ideología completamente diferente es el continente africano. Por eso hablamos a mí me hace gracia, ¿vale? Cuando los blancos hablan de que la gente se tiene que integrar cuando van a sus países. Y lo vuelvo a repetir. Si alguien conoce un país en ese mundo, ¿vale? Donde vivan blancos, ¿vale? Que no es Europa, y que el blanco se haya integrado, que me lo diga. No existe. Los blancos no se integran nunca. El blanco no ve las demás culturas de igual a igual. Siempre entienden que tienen la legitimidad de que cuando llegan a un lugar lo pueden invadir y son, entre comillas, los originarios de ahí. Y es lo que sucede ahora mismo con Argentina y todo el continente americano. Ejemplo, Sudáfrica. sí. Sudáfrica es igual. O sea, en el propio continente africano, el sudafricano blanco que viene de Holanda cree que es más sudafricano que el negro que lleva 1000 años, 2000 años viviendo ahí. Por eso digo que los negros no se hagan ilusiones, sobre todo los que viven ya sea en el continente americano, en el continente europeo, en el continente asiático y por el mundo. Nunca, nunca podréis convivir practicando la interculturalidad con personas supremacistas. Eso no va a existir. Así de simple, es imposible. Y una Sí. cosa que ha dicho Luis, que a mí me gustaría formular, si que es, por así decirlo, en términos más claros. ¿Por qué un argentino descendiente de españoles o descendiente de italianos o descendiente de alemanes es argentino y un
francés descendiente de congoleses, camerunenses, no es francés. ¿Por qué? ¿Por qué uno es malo y el otro no? Para que tú veas, eso es lo que se llama racismo, es lo que mucha gente no suele entender. Cuando tú tienes esta ideología, esta forma de pensar, es que te lo han inculcado. Dicho lo cual, yo preferiría que todos los negros de la selección francesa estén jugando en África. ¿Qué es eso? Cuando hacéis estos comentarios, no sé si queriendo sin querer demostráis que hay un racismo y además bastante evidente. Yo lo entiendo como algo corriente toda vez que se preparó, se hizo para que salga así. Fue premeditado. No es algo que salió así al azar. Fue premeditado. Se hizo así. Sois hijos de Sarmiento y así os quería Sarmiento. Y ahora mismo, o sea, de hecho, muchos hay comentarios que dicen no, y en la selección del Congo, porque nosotros decimos, porque en la selección de fútbol masculino de Argentina, ¿por qué no hay negros? A los negros de Argentina no les gusta el fútbol. Los negros argentinos son los únicos en Latinoamérica o en Sudamérica que no saben dar una patada al balón. O sea, y ellos vienen en los comentarios y dicen, ¿por qué criticamos que en Argentina no hay en la selección de fútbol de Argentina no hay negros, cuando en el Congo tampoco no hay blancos en la selección del Congo? O sea, yo creo que son contextos diferentes. No, pero totalmente. Son tonterías. No hay una historia de trata de blancos o trata de argentinos que salieron de Sudamérica para ir a África. No hay historia. O sea, son preguntas. Eso demuestra el nivel, eso demuestra la condición moral, ¿no? La condición moral de cómo han crecido y cómo lo tienen muy. Y vuelvo y repito, o sea, y lo confirmo, lo ratifico, lo tiene ya muy arraigado en la sangre, el tema del racismo. Pero lo que pasa es que como ya está tan naturalizado, tan normalizado, ellos ya no se consideran racistas porque creen que realmente tienen que ser así. Su burbuja es la normal. O sea, es así. Por eso yo sigo animando a los negros, ¿vale?, que viven fuera del continente africano, que apliquen la reciprocidad. ¿Por qué? Porque esa negrofobia viene a raíz de que ellos tienen, o sea, los negrófobos tienen sus teorías a raíz del racismo científico y entienden que mezclarse con personas negras es un retroceso, ¿vale? Ellos entienden que deben ser conservadores si quieren progresar. Ellos lo ven así. Por eso digo, yo no les quiero convencer, ¿eh? Yo lo he dicho al principio, yo soy nacionalista negro y prefiero que los negros se junten con negros, los blancos se junten con blancos y cada comunidad esté en su mundo. ¿Sabes? De hecho, por eso estoy en contra del mestizaje. A mí no me gusta el mestizaje. Los negros negacionistas que creen en la globalización, yo les quiero hacer ver que aplicando la reciprocidad es la única manera en la que podrán pesar y tener, ¿cómo lo diría?, económicamente, culturalmente, y podrán rivalizar con el resto, porque los demás les ven como rivales. Los demás, es como digo, nunca van a practicar la interculturalidad porque entienden que mezclarse con ellos, vivir en los mismos barrios y tal, les atrasa. Si sigan pensando así no pasa nada, pero que el negro aplique la reciprocidad y que se junte solo con negros para crear una economía de negros para negros y parejas negras para tener hijos negros. Yo lo veo así. En Sudamérica, en Argentina, dices. No, en Argentina y en cualquier lugar del mundo, pero yo sé que en Sudamérica es complicado. ¿Por qué? Porque precisamente, yo lo digo, la culpa no es del blanco en ese aspecto, es de los negros que son negacionistas y creen en la globalización. Y esa globalización es una utopía, no existe. Y así, yo sinceramente, yo lo digo, porque muchos argentinos van a venir, lo hemos visto en los comentarios que han puesto, no, pues, si pensáis eso de Argentina, no vengáis a Argentina, no os queremos aquí, todo esto, es que yo lo digo, no es por nada, no, es que yo no os odio, no tengo nada que ver con, Argentina ni siquiera, no es odio ni amor ni nada, es que simplemente es indiferencia. Argentina yo nunca abrí, si abro el mapa del mundo, yo de las veces que lo he abierto, nunca mirando los países, la vista no me ha ido en Argentina y decir que me gustaría ir a Argentina a empezar un nuevo futuro y nada de esto. Es que simplemente pasó lo que pasó, ¿no? En la anécdota y hablamos de Argentina como podríamos haber hablado de cualquier otro país si hubiera sido marciano el juego. No, y eso es lo que pasó, no sé. ¿Por dónde tiramos a Ortiz Castro? No sé si te gustaría ir a Argentina a vivir ahí. No es ni siquiera por despreciarle, simplemente aplicando la reciprocidad y entendiendo que es un país negrófobo,
Sí. O sea, yo nunca iría a Argentina, evidentemente. Tampoco me quieren en Argentina, evidentemente. Tampoco quiero que me quieran en Argentina. Igual que un argentino negrófobo, yo no quiero que pise Guinea Ecuatorial en la vida. Sí. Y de hecho, yo siempre digo que la arrogancia no es una virtud. Cualquier persona puede ser arrogante, cualquier persona puede insultar y que no hay personas que estén dotadas de eso para intentar usarlo contra los demás. Todos podemos insultar, hacer malos comentarios si queremos, no es una virtud. Entonces, para mí, los argentinos conservadores que nunca pisarían el continente africano, les sigo animando a que no quieran pisarlo. Porque yo no quiero que en mi país haya mestizaje, ¿vale? Evidentemente porque entiendo que el blanco que es supremacista, como digo, yo llevo repitiéndolo aquí, nunca va a aplicar lo que es la interculturalidad. Entonces, ese tipo de personas no los queremos en nuestros países. Así de simple. Pero si un negro argentino te invita a Argentina, tampoco vas. No, yo no iría. O sea, yo no iría. Tú le dirías, vente tú a África. África para que veas tus orígenes. Pero un buen asado argentino. Bueno, por decir algo bueno de Argentina, supongo que... A ver, yo ahí sí que discrepo un poco de vosotros. Yo pienso que a ver, todos los países tienen sus luces y sus sombras. Como yo como he dicho antes, que yo lo que quiero es que lo que ha ocurrido no se discuta. ¿Vale? Ni el argentino al que no le caemos bien, ni yo no tenemos ninguna capacidad para cambiar el pasado. Ahora, no discutamos hechos que son incontrovertibles. Yo sí que reconozco que Argentina como país ha hecho cosas bien. Tuvieron su última dictadura que se acabó a mediados de los 80. Luego, no sé si hay muchos países en el mundo que han conseguido coger a sus dictadores y llevarlos a un juicio civil, no militar, a un juicio civil y que acaben todos en la cárcel. A mí me parece bien Sí, eso, ¿sabes? sí, pero esto no es relevante. Se puede apreciar, se puede Quiero decir. decir ¿vale? que los argentinos tienen un montón de cosas Sí, pero ellos de las que están orgullosos y que otros que no somos argentinos podemos admirar. Pero lo que pasa es que llega a un nivel de arrogancia que suelen tener los argentinos que yo creo que muchas veces tiene que haber alguien que les diga, no, bajar un poco el listón porque ya estáis haciendo el ridículo. Y yo siempre lo digo, yo creo que Argentina es uno de los países más sobrevalorados del mundo, o sea porque es que yo lo creo firmemente, pero lo que pasa es que la gente ya conexiona lo que es la imagen de Argentina, ya hacen una conexión lo que es la imagen de Argentina con Maradona, Messi o digamos el Papa Francisco que murió, pero lo que pasa es que, tío, es que Argentina no es eso. Argentina a nivel político, a nivel financiero o lo que sea, Argentina no es uno de los países más estables de Sudamérica. No es uno de los países más estables, ¿sabes? Pero ya te digo, desde que sí pasó que es lo uno de del los más corralito, grandes en población. en población evidentemente y en territorio, pero desde que pasó lo del corralito, Argentina no ha vuelto a levantar cabeza. Yo te juro que estaba hablando con una argentina, fueron dos hace poco, y me dijeron que los argentinos están saliendo de Argentina de forma masiva. Porque el país está yendo muy mal. Dicen que ahora mismo en Argentina, todos los argentinos, los argentinos de edad activa de trabajar, mínimo tienen 2 o 3 trabajos. Porque con un trabajo en Argentina no te da. No te alcanza. Bueno, aquí tampoco. Aquí tampoco. Pero lo que pasa es que este nivel de superioridad, de que los argentinos suelen querer ir, es decir, que somos los europeos de Latinoamérica, ya no ser ridículo. Ya no ser ridículo y ya trae el desprecio de la gente que lo ven desde fuera. La gente que lo ven desde fuera, que yo vuelvo y repito, yo respeto más a un peruano, a un boliviano, a un ecuatoriano que se siente orgulloso de ser de Sudamérica que un argentino que va de europeo. Yo creo que Es así. el invasor, ¿vale? Eso quiero que sobre todo lo entiendan los negros, porque de hecho, yo cuando hago directos en TikTok o cuando intervengo, ya sea en el podcast o en cualquier otra convención, yo siempre intento interactuar con los negros. Yo quiero que me entiendan las demás comunidades. Yo no hablo para vosotros ni quiero que me entendáis, ¿vale? O sea, yo creo que el negro negacionista entienda que una persona que ha practicado, ¿vale?, la teoría de ocupación y reemplazo y que ha derramado la sangre de otras civilizaciones para tener poder, su lógica es esa, no va a cambiar nunca. O sea, los negros que creen, ¿vale?, que pueden convivir con personas que piensan así, ¿vale?, vivís en un mundo de yuppie. Eso no va a suceder nunca. Y creo que lo estáis viendo en Sudamérica y en todo el continente americano. O sea, todo el mundo sabe que Donald Trump no vive en su territorio de origen.
pero él cree que es más americano que cualquiera. Entonces, eso, los primeros que lo deben entender son los propios negros. O sea, ellos evidentemente siempre van a practicar el comunitarismo porque no, o sea, el hecho de que practiquen la interculturalidad implica que ellos tengan que perder poder. Y ellos nunca van a arriesgar perder su poder. El negro lo debe entender. Y eso lo puedes ver en cualquier país del mundo. Digo, en el que conviven blancos y negros, donde el blanco prácticamente ha derramado la sangre de otras civilizaciones, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, todo el continente americano. O sea, ahí no hay convivencia. O sea, el negro que se empeña, ¿vale?, en intentar convivir con esa gente, tragándose la milonga de la globalización, también vive en un mundo de yuppies. Así que yo os animaría a practicar, ¿vale?, la reciprocidad, que hagáis el comunitarismo, ¿vale?, para que podáis pensar económicamente. Yo lo he dicho al principio, a lo mejor puede parecer repetitivo en ese aspecto. La gente que interactúa con nosotros, que venimos de países africanos, y que son negrófobos, que conviven con negros en otros países donde el negro no tiene ni voz ni voto, que entiendan que nosotros vivimos en otra dinámica. Evidentemente existe neocolonialismo y entendemos, ¿vale?, la mano del neocolonialismo en nuestros países, pero la gente debe entender que el chaval que, por ejemplo, crece en Camerún, en Gabón, en Guinea Ecuatorial, tiene como referentes políticos, para bien o para mal, personas negras. O sea, ya actúen mal o bien, sean corruptos o no, tienen como referentes políticos a personas negras. Entonces, nosotros no vivimos en ese contexto, y que entiendan que cuando hablan con un negro africano que vive en un país de negros, entienda nuestra dinámica mental. No estamos ahí en plan no, donde tú crees que tienes esa legitimidad, ¿vale?, en la educación donde has crecido, y crees que puedes venir a decir cualquier cosa a un negro, y que, bueno, como el negro que vive en un país donde convive con blancos aspira a ser blanco, también estamos igual. No. Nosotros vivimos en un país de negros y queremos que siga siendo un país de negros. Entonces no vengas ahí pensando que a lo mejor estamos en esa dinámica, ¿vale?, con los negros con los que convivís. Así de simple. Así es. Bueno, Chuste, por decir algo. Yo por centrar, por centrar un poco, este podcast hemos comentado que pretendía ser, no sé si decirlo contestación, sino hicimos un podcast que no versaba sobre Argentina, sino un trozo pequeñito. Hubo mucha reacción por parte de argentinos que a nuestro juicio reaccionaron, se lo tomaron demasiado a pecho. Sí. Y esta vez, y hoy sí que hemos venido a decir lo que opinamos de lo que sobre. ha pasado Sí. en Argentina. Entonces, hubo esclavitud, hubo trata de esclavos de África hacia Sudamérica. Como Argentina es un país de Sudamérica, también hubo trata de esclavos en Argentina. Indiscutible. Hay negros en Argentina hoy, y los hubo desde el momento de la trata de esclavos. Argentina ha tenido, y probablemente siga teniendo, algo de racismo institucional. ¿Por qué? Porque de sus políticos elegidos por argentinos han desarrollado políticas que han ido en ese sentido, políticas raciales. Por ejemplo, vuestro Juan Domingo Sarmiento, discutible. Os llevasteis a casi 6 millones de europeos. ¿Para qué? Para diluir a negros y a indios, por la vía del mestizaje, indiscutible. Hicisteis una política de blanqueamiento del sistema educativo, indiscutible. Tenéis una plaza en Buenos Aires que se llama del Retiro, porque ahí se retiraban esclavos, indiscutible. Durante la fiebre amarilla del último tercio del siglo XIX, había un barrio en Buenos Aires que se llama el barrio de San Telmo, donde vivían muchos negros, que los vallaron militarmente porque decían que los negros son los que han traído la fiebre amarilla. Primero, porque desde un punto de vista médico todavía no habían descubierto que venía del mismo bicho que provoca el dengue y otras enfermedades. Nos culparon a nosotros. Y segundo, es mentira, porque la mayor parte de gente que murió eran los europeos que traían, que eran las clases depauperadas, las clases más pobres. Sí. Y ese virus hizo más daño en el interior, en Córdoba y en otros sitios, y no en Buenos Aires, en esta zona que vallaron un sitio para nada, básicamente, o para poco. O sea, hay muchos hechos indiscutibles que demuestran que habéis hecho políticas racistas y que, por tanto, institucionalmente habéis sido racistas. Esto no niega que por la vía de la evolución podéis avanzar, podéis corregir, podéis mejorar, como todos los países del mundo. No, al menos yo no pienso que todos los argentinos sean racistas. Yo reconozco que hay muchas cosas de Argentina que yo puedo admirar, algunas cosas más serias, como lo que he comentado. A mí me gustaría que por muchas dictaduras que hay en África,
acaben sus dictadores en un juicio civil y que acaben pagando las penas las penas que corresponden. Eso que hicisteis con Julio César Estrasera de fiscal, me gustaría que pase también en otras dictaduras. Yo admiro eso. Yo sé, por decir el Aleph de Borges me parece que un gran libro. El túnel de Sábato también. Me gusta mucho. Víctor Hugo Morales es el narrador famoso que el gol de Maradona De contra Maradona Inglaterra. Yo soy muy fan de ese gol, Sí. por el gol y por la narración. Sí. Porque fue muy creativo, lo estaba inventando en ese momento. Hay muchas cosas de Argentina que me molan, coño. Vosotros habéis dicho que nunca habéis tenido ninguna gana de ir a Argentina. Yo sí que la tuve en algún momento, cuando más joven, cuando yo era muy friki del fútbol, yo tenía ganas de ver un Boca River, porque había la leyenda esta de que cuando estás en el campo, el campo se mueve. Sí, en la Bombonera, ¿no? En la Bombonera, a mí sí, me que hubiera se gustado mueve, vivir sí. eso. Luego me enteré que si barras bravas, que si pelea, y dije, ahí no me voy a meter, que cogerán al negro y lo enterrarán ahí, nadie se enterará. Pero yo tenía, o sea, hay muchas cosas de Argentina que me molan, eso no niega que no se pueda decir datos que históricamente son incontestables. Bueno, yo sí pienso... No. Sí, para ir cerrando ya, ¿no? Sí. Porque es lo que decimos, es que no es nuestra temática. Hemos tocado esto simplemente Y por esperamos que se acabe aquí y que acabe- podamos volver a hablar de de África, África, porque es con lo que- normalidad, sí. que sigamos Sí, yo- viendo vidas paralelas. Sí, sí, sí. Cada uno por su lado. Yo sí pienso que todos los argentinos son racistas, porque el racismo es cultural. Ser racista, ¿vale? No necesariamente significa que seas una persona mala, sino que simplemente hay que hacer un buen diagnóstico. Sí, sí, sí. Muchos No, creen que ser racista es odiar a negros. Sí. O sea, se puede ser malo y así. ser racista. Se puede ser buena persona y ser racista, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Cuando Porque muchos lo confunden. una niña, o sea, que sale de Argentina o sale de Europa para ir a África, simplemente con la de voy a ayudar a los niños africanos, esto es ser racista. Es buena persona, Sí, sí, sí. pero ya la han enseñado Bueno. que ella es. Pues, sí. tiene que cuidar a estos pobrecitos niños. pero Evidentemente. no con la idea de que puedo hacer un negocio en África, puedo hacer algo grande en África. hay que Por meter- eso tienes esta mentalidad. Hay que esto es ser meterle, racista. hay que Pero, meterle el ingrediente de las intenciones. Bueno, luego No voy a- claro, ahí está. Voy a Si no concluir. tienes malas intenciones de partida, tampoco. No, pero por eso digo, al no final, acabemos en el todo es racismo. las personas que se benefician del sistema esclavista, evidentemente, y que no hacen un buen diagnóstico para que realmente haya una igualdad real, evidentemente también son racistas. Porque niegan el diagnóstico, y negando el diagnóstico entienden que tienen, como lo diría, ventajas que no tienen otras comunidades. Y eso hay que admitirlo. Entonces, por eso digo Vale. que culturalmente, no solo Argentina, yo lo digo, toda América Latina, todo el continente americano, culturalmente son racistas porque quieras o no, eso les da un confort. Creo que tu Y es- vecino. O sea, no lo digo, pero quiero entenderte. extendamos ahí, Quiero no, entenderte. sí. ¿Tú crees que tu vecino blanco es racista? Yo creo que todos mis vecinos blancos son racistas. ¿Por? Si están viendo ese vídeo, yo no lo escondo, saben que yo lo pienso. Quiero entender Claro. tu lógica, ¿no? Sí, sí, estoy diciendo que ser racista no necesariamente conlleva que una persona sea mala persona o que quiera hacerte daño. Hay una persona que simplemente es supremacista y entiende que la interculturalidad, ¿vale?, no es la norma y que tú tienes que integrarte a él para que te considere persona, esa persona ya es racista, porque hay personas que piensan así. Incluso en una relación interracial hay personas que entienden que para que la pareja pueda funcionar, por ejemplo, la persona que es negra tiene que integrarse a su forma de ver la vida, aunque se quieran. Aunque, bueno, lo diré así de manera coloquial, aunque follen. Pero bueno, yo voy a concluir diciendo, ¿vale?, que para mí, el argentino que se considera europeo, yo le animo a que se siga considerando europeo. A los únicos que quiero animar que apliquen la reciprocidad y que puedan generar una comunidad negra fuerte para pesar igualmente económicamente y culturalmente son los negros. Yo no ataco al argentino que quiere seguir siendo argentino, que piensa que va a generar emulación, ser conservador, mantener el poder. Yo no les ataco, o sea, en absolutamente nada, porque entiendo que es su lógica. Pero el negro tiene que hacer exactamente lo mismo. O sea, hacer lo contrario les va a mantener, ¿vale?, en la escala baja donde están, por ejemplo, en el continente americano. Así de simple. Hay una cosa que ha dicho, bueno, solamente una frase sobre esto que dice, yo pienso que solo puede ser racista el que tiene poder para hacerlo. Todo lo demás son prejuicios. Pero bueno, yo por eso no pienso que mi vecino
que mi vecino, que puede ser blanco, no pienso que sea racista, ni siquiera aunque quisiera hacerlo, porque no tiene demasiado poder. Otra cosa es admitir que él se beneficia de un sistema que le es favorable. Eso es otra cosa. Pero Sí, bueno, sería una racismo es discusión. prejuicio más poder, eso lo sé, pero Ah, cuando sí. digo que son racistas, yo creo que más o menos entendéis el contexto al que me refiero. sí. Sería una discusión. Yo quería decir una cosa que ha dicho Luis. Nosotros ahora ahora a lo mejor se me ha ido, pero bueno, yo quería decir, nosotros no queremos eh, empezar una discusión contra Argentina. Nosotros tenemos una vía de hablar de países Temática de países africanos, africanos, una sí. temática exclusivamente africana, y lo que interesaría, me interesa mucho que alguien me discuta datos. No que yo soy muy argentino, muy no sé qué, a mí todo esto me interesa poco. Que nos discutan datos. Y a partir de aquí, ahora me he acordado. Lo que yo quería decir es, descreo mucho de las tesis según la cual allá donde se encuentren negros fuera de África, haya que dar una gran batalla por el racismo. Los que lo hacen les acompaño en espíritu, pero yo soy muy partidario de dar la guerra en casa. Creo que alguna vez lo hemos Sí, hemos comentado. comentado, sí. Lo digo porque tú has dicho, ya no tenemos que intentar Ir a la convencer, defensiva, sí, estar sí. siempre a la defensiva. Yo digo, vamos a hacer cosas que nos hagan fuertes en casa, que nuestros países funcionen, que nuestros sistemas educativos funcionen, que estén referenciados en nuestra cultura, que hablen de Decir nosotros, una última cosa que y ya nos está. expliquen. Sí. Sí, yo estaba diciendo eso, que a raíz de lo que tú comentabas, de que no tenemos que estar siempre a la defensiva y que no tenemos que estar como tratando de convencer Y sí, a a nadie la fuera, gente, sí. pues yo diría que hacer la guerra en casa es clave, juntarnos bueno, lo que hemos dicho muchas veces, tratar de conformar un bloque político en África para que vivamos mejor, nuestros países sean viables económicamente, modelos sanitarios, educativos referenciados en el mejor interés de los africanos, de los negros, y a partir de ahí salir al mundo a pelear si toca pelear o a ofrecer si toca ofrecer. Y ya está. Eso es lo que yo pienso. Más que quien viva en España dedicarse a hacer marchas por el racismo en España o quien viva en Argentina. Descreo mucho de estas peleas. Porque creo que la historia demuestra que se suele conseguir poco. Ahora bien, los que lo hacen, los que les acompaño, les apoyo y les deseo la buena aventura. Pero yo Castro, para Sí, terminar. yo, o sea, para concluir, yo lo que diría a los negros, ¿vale? Que no sean antirracistas, simplemente que sean comunitaristas. Sobre el tema que está comentando Schuster de hacer la guerra en casa, ¿vale? Eso también, o sea, lleva a una confusión a cierta gente de otras comunidades, incluso a algunos negros. Yo lo que diría es que el negro aplique la reciprocidad. Por ejemplo, para el chino está en su casa en China y en cualquier lugar del mundo. El árabe igual. Cualquier blanco se siente en casa en Europa y en cualquier lugar del mundo. Pero, ¿dónde tienen la ventaja? Ellos practican el comunitarismo. Yo creo que el negro se tiene que sentir en casa en cualquier lugar del mundo porque los demás hacen exactamente lo mismo. Cuando un blanco va a Guinea Ecuatorial, no deja de ser blanco europeo. Piensa como un europeo. Ahí es donde falla la comunidad negra. Muchos negros creen que cuando salen de su país se tienen que integrar a los demás porque perciben su cultura como inferior. El negro tiene derecho a prosperar donde le sale de los putos cojones, y lo sigo repitiendo, pero que siga siendo negro y africano. El problema no es el territorio, sino el marco ideológico. Si los demás van a donde quieren, viven como quieren y son conservadores, el negro también tiene que seguir siendo conservador y punto. Pero todos los demás tienen algo que nosotros no tenemos. Comunitarismo. Un campamento base que les apoya. Sí, porque, claro. Es lo que yo llamo casa nuestra. Sí, porque tiene un marco ideológico y el negro vive disperso, por eso mismo se debilita individualmente. Porque falla el campamento base. Si es esto. Pues esto, nosotros lo vamos a dejar aquí porque sinceramente lo que os hemos dicho al principio, no es nuestra temática, no estamos acostumbrados a hablar de países que no son países africanos, ni que sean ni hablar de gente que no sea gente afro. Entonces, es eso. Esperemos que este tema quede hasta aquí y para que nosotros podamos seguir nuestra línea editorial, sí, nuestra vida de forma tranquila, de forma paralela a los argentinos. No tenemos nada en contra de los argentinos, simplemente es que vosotros estáis ahí, nosotros aquí, no hay nada, o sea, no hay ningún beef, no hay nada y ya está. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí.
Lo dicho, nosotros las camisetas ya están aquí. Chuster, te voy a dar tu camiseta ahora mismo. Que te voy a dar tu camiseta. Las nuevas camisetas de Afropositivo y están a la venta. Si queréis conseguirlo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y pues eso, Afropositivo siempre. Afropositivo, sí.